Bienvenidos a la segunda temporada de Juguemos a Terapiarnos. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, lo conozco realmente hace muchos años, desde que los dos éramos adolescentes, se podría decir. Él es Omar y hoy nos va a contar un poquito de su historia, de sus 3, 4 etapas donde ha tenido diferentes situaciones que nos pueden enriquecer a todos. Hola, mucho gusto, soy Omar Guayazán. Voy a contarles un poco de mi historia de vida en este momento. Desde que tengo uso de razón, creo que fue una niñez un poco muy densa, muy pesada. Fue una familia muy disfuncional, se puede decir. Vengo de una mamá que pues trató de luchar lo que más pudo, pero pues siempre hubo en esa infancia golpes, abandono. Yo tengo más o menos como unos 5 o 6 años que me acuerdo muy bien las cosas. Mi mamá pues trataba de trabajar en todo momento, pero me hacía a mí responsable de mis hermanitos pequeños. Yo desde muy niño, como desde los 7 años, empecé a cocinar para darles alimentación a mis hermanos mientras ella trabajaba. Y mi papá de crianza, que hasta ese momento pensé que era mi papá biológico. Había mucha, se puede decir, golpes, eh, mucha violencia en mi familia por parte de mi papá. Le pegaba mucho a mi mamá, me pegaba mucho a mí. En ese momento yo no entendía el por qué él hacía eso si yo era un hijo para él. Hasta el punto que mi mamá decidió, como yo creo que para evitar ese tema, llevarme a vivir donde mi abuelo por parte del papá de ella. O sea, de tu abuelito materno. Materno. Ok. Creo que llevarme donde mi abuelo fue una parte muy que me marcó la vida para mí siempre, porque pues mi abuelo fue una excelente persona, yo no puedo decir, duré como un año, como casi 2 años viviendo con él. Era un abuelo muy presente, se levantaba, me hacía el desayuno, me llevaba al colegio, nos íbamos en la tarde después de salir del colegio a pescar, a matar pájaros al monte, que las codornices, que para hacer caldo, que la fogata, vivíamos en una zona de campo, pero vivían unos familiares ahí. Un momento, o sea que tu vida cambió drásticamente como ese maltrato que tenías en tu hogar de mamá, papá, hermanos, a llegar a un ambiente de amor, donde en realidad sentías amor. Sí, sí, porque mi abuelo era una persona muy dura, pero era una persona que en esa forma de ser duro demostraba que yo podía estar protegido y nunca hubo golpes por parte de él. Entonces hasta el momento funcionaba todo ahí, bien. Mi abuelo tenía un montallantas, un taller de mecánica, me enseñó a eso, me levantaba a las 2, 3 de la mañana, vamos a despinchar una buseta, un bus, yo por allá abajo con los gatos que le llaman a eso. Todo eso lo aprendí por él. Hasta un punto que iba todo bien hasta que llegaron unos familiares a vivir ahí. Ahí cambió todo. Yo desde muy niño, eso yo lo tengo desde muy de uso de razón siempre, he sabido que yo soy gay. Yo toda la vida, y yo creo que cuando yo era niño pues me expresaba mucho más ese tema y empezaron a ver cosas muy densas por parte de esos familiares que estaban en la casa, que yo creo, siempre lo he pensado y dicho que creo que de pronto por lo que ellos veían que yo era un chico afeminado, un niño afeminado, todo eso, empezaron a hacer cosas que no debían. Empezaron pues, a tocarme, empezaron a, a ver como un maltrato. Al principio era como solamente tocar y ya. Yo les decía que no hicieran eso, que enseñan. Cuando llegó al punto de que hubo ya una violación por parte de uno de ellos, que eso para mí fue duro, fue algo muy denso. Yo tenía casi 7 años y yo le decía que no hiciera eso, que le iba a contar a mi abuelo. Decía que si yo contaba algo mataba a mi papá y a mi abuelo. O sea que nunca pudiste En ese contarle a momento nadie. no, en ese momento no. Eso pasó más o menos por un año que fue algo que me marcó para siempre. En el momento yo digo, no, un niño no debería pasar por esas cosas. Obviamente yo, debido a eso, yo creo que mi comportamiento empezó a ser muy rebelde, que mi abuelo tuvo que buscar a mi mamá y decirme, debe ser mamá porque no se está comportando bien, está siendo agresivo, en el colegio me están pasando quejas.
Mamá vino un momento a otro, y me recogí y me llevó para ¿Comenzaste a defenderte o a buscar la manera de que te sacaran de ahí de esa forma, a siendo buscar agresivo? ser agresivo. Yo nunca me defendí sobre ellos porque me daban miedo. Entonces no eran adultos, sino eran como adolescentes. Si yo no estoy mal, esa persona me llevaba más o menos unos 4 o 5 años. Era un adolescente, estaba empezando niñez, entonces no sé dónde tuvo que ver eso para llegar a ese punto. Entonces, pues vino mi mamá, me recogió, yo tenía 8 años, nos fuimos a ir a un barrio que se llama San Miguel. Yo no hablé con mi mamá nada de eso, me daba miedo decirle a mi mamá, miedo y pena yo creo en ese momento. Decirle, es el temor de decirle que me pasó esto y no sé cómo ella fuera a reaccionar porque ella era una persona también muy violenta. ¿Nunca le contaste en ese momento a nadie? A nadie, a Te nadie. quedaste callado. Yo creo que mi abuelo de pronto alguna vez se trató de dar las cuentas, cosas, él decidió sacar a esa persona a la casa. Porque no hubo ningún más motivo, pero él tampoco lo habló. Y ahí finalmente después de que él sale, de esa persona sale de la casa de tu abuelo, igual tú sigues con la rebeldía, Sí. como tratando de llamar la atención De también. llamar la atención porque pues obviamente ya no era algo como muy de decir mi abuelo me está protegiendo. Entonces tengo que buscar que alguien me proteja en este momento. Tampoco lo culpo porque pues él no tenía la obligación, o sea, él estaba haciendo, era como yo puedo decirlo, un favor de crear una persona, un nieto, cuando él no tenía esa obligación. Mi mamá me trajo, empezó otra vez el trauma, creo que más Mario fue las golpizas de mi papá. Yo me preguntaba siempre por qué él me pegaba. O sea, él me daba unas pelas terribles, él me cogía y me daba Y terrible. había en algún momento, pues no, nunca hay una razón para pegarle a un niño. En realidad yo estoy muy a favor de la crianza respetuosa, pero en ese instante de pronto tú creías que había algo que tú habías hecho que provocaba esas golpizas o no había nunca una razón de ser. Siempre él me echaba la culpa a mí por las males que hacían mis hermanos. Como yo era el mayor, entonces yo era el que tenía que estar pendiente de que, por ejemplo, no se comieran una panela, digamos, o que mi otro hermano golpeara a la niña, que yo era el que tenía que estar de frente ahí, que si no hubo comida, que porque usted no cocinó, porque no tuvo sus hermanos con almuerzos, ayuno, que la casa porque no estaba organizada. Entonces la forma de él de corregirme era esa. En vez de decirme, venga, esto se hacía así o algo, aunque yo digo que un niño debería estar viviendo esas cosas, él me golpeaba. Entonces fue una época muy dura para mí hasta un punto que yo me acuerdo tanto que nosotros estudiamos en una escuela, eso es urbano, yo no me acuerdo muy bien, San Miguel Las Barandillas. Yo llegué al colegio con mi hermana y mi hermanito, o sea, yo tenía hermanos Sebastián, Yasmín y ya estaba Camilo, creo. Llegué, empecé a hacer almuerzo, dejé a mis hermanos en el cuarto, cuando yo empiezo a ver que empieza a salir humo de todo lado, y yo, ¿qué pasó? Salgo de la cocina y veo y está haciendo humo en una de las habitaciones. Era una casa donde era una habitación principal donde dormían mis papás y en una habitación, dos habitaciones que eran unidas. Entonces cuando yo abro, una de las camas estaba prendidas. Entonces yo qué hice, sacar a mis hermanos por la ventana y lo único que a mí se me ocurrió en el momento fue sacar el cilindro de gas y sacarlo. Porque si se explota esta vaina, yo tenía 9 años. Como yo entre mis hermanos y yo, llegaron los vecinos, empezaron a tirar agua, la puerta estaba con candado, yo no encontraba la llave, tocó por el patio, llegaron los vecinos, empezaron a tirar agua, se quemó totalmente las dos habitaciones. Mi mamá trabaja en un cultivo de alberja y mi papá siempre trabajó en construcción. Mi mamá llegó, la fueron a buscar a la policía de todo lo que ha pasado, mi mamá llegó, mi mamá se volvió, o sea, el shock de ella ver que se había quemado las cosas, de que nosotros estábamos así, ella lo tomó mal, se fue, en un momento no supo cómo hacer las cosas y había creo que era un tío o una tía pendiente ahí, llegó mi papá. ¿Qué pasó? En el tiempo no había celulares, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? No sé qué. Él esperó que la policía se fuera. Yo nunca voy a olvidar esa golpiza que él me dio. La policía se fue y él me cogió en el patio y me empezó a meter dentro del tanque. Y me daba con una mata que se llama ortiga y con un guacal hasta que acabó el guacal. Usted es el irresponsable, usted fue el que mire por no estar pendiente, mire lo que hicieron, mire no sé qué. Eso fue una golpiza terrible. O sea, el mejor cuerpo marcado, que yo duré casi 8 días sin poder ir a estudiar. O sea, me volvieron y me dejó durmiendo en el patio esa noche. ¿Tu mamá no hacía nada? Él pegaba mucho a mi mamá. Yo creo que mi mamá, el temor de ella era no defenderse porque la volvían a nada. Él le daba, mi mamá mide 1,40 y algo, él mide 1,80 y algo, cogía a mi mamá y la volvían a nada.
la volvía una nada, le daba golpizas, le rompía la cara. Entonces, yo creo que ella no le decía nada por miedo también a eso. No la justifico, porque eso no es justificable, pero pues yo decía, ¿qué puede hacer mi mamá en ese momento? Él abusaba de su fuerza de hombre ante ella y ante mí. No puedo decir que a mis hermanos no les pegaba, sí les pegaba, pero era más Hacia contra ti. mí. Bueno, después cambiamos de casa, pasó eso, cambiamos de casa. Una vez escuché, yo tenía como 11 años ya, había calmado como un poco, cambiaron unas cosas, empezaron a existir una iglesia cristiana, entonces como que empezaron a bajar la violencia, todo el tema. Llegó un punto que ella iba a cumplir como 11, 12 años y una vez los escuché discutiendo, no sé por qué, llegó el tomado discutiendo, tratándola mal. Entonces yo me hice detrás de la puerta, chismoseando, porque estaban discutiendo. Cuando yo escuché que él le dice, es que ese hijo no es mío, ese no sé qué, se me estaban pegando una insulta de ella, ese chino a su papá, no sé qué, yo, pero ¿de quién hablan? Entonces él dijo, dígale a Yesid, o mira si se lleva Yesid, mi segundo nombre es Yesid. Yo siempre me han dicho Yesid, lléveselo para donde el puto papá, no sé qué va. Yo realmente quedé choqueado peor. O sea, yo quedé choqueado, yo me senté en el patio, en la terraza de mi casa, yo dije, lo único que pensé en mi casa fue, si mi mamá, si él no es mi papá, ¿por qué mi mamá permitió que él me diera esa vida tan horrible? Porque él me golpea muy feo. ¿Nunca le cuestionaste eso a tu mamá? Nunca se lo he cuestionado. Hasta el momento, bueno, en algún momento sí ya, pero en un momento como de adultez ya. Mi mamá cuando bajó, salió, yo le dije, necesito hablar con usted. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo así que yo no soy hijo de mi papá, de Ricardo? O sea, entonces, ¿y usted quién le dijo? Le dije, pues yo lo escuché, dijo, sí, usted es otro hijo, otro señor, por allá de La Paz. Y yo, o sea, yo todo choqué, pero ¿qué pasó? Yo dije, no. Es que su papá cuando se enteró que yo estaba embarazada de usted, se perdió. Se perdió, nunca volví a verlo, no sé qué. Eso fue un trauma para mí más. Porque decía, pero ¿por qué él me pega si no es mi papá? Él me ponía a aguantar hambre. Bueno, Él era pareja de tu mamá cuando ella quedó embarazada del otro señor. conoció, por donde tengo entendido de mi mamá, por palabras de mi mamá, ella se juntó con él cuando ella tenía 7 meses de embarazo mía. Okay. O sea, pero él sabía en qué se estaba Sí. metiendo. Y él aceptó que yo fuera el hijo, que no sé qué, que él me da el apellido y todo eso. Tengo entendido que ellos se han conocido desde el colegio y que él siempre anduvo enamorado de mi mamá. Okay. Entonces, eso es lo que pasó. Una vez veníamos con mi mamá de Barandillas hacia La Paz. Yo iba a Navarra, mi mamá sentada manejando la cicla. Cuando mi mamá momento a otro se le atravesó una tractomula y casi la tractomula nos coge, se bota mi mamá y mi mamá baja al señor de la tractomula, mi papá. Me dijo, este es su hijo. Entonces él se quedó como mirándome. Yo, ¿este qué o qué? Entonces mi mamá dijo, este es su hijo, usted fue el que me abandonó, usted mira cómo se hace responsable. Mi mamá siempre tuvo ese tema de como que mire a ver qué pasa con Omar. Siempre buscaba como alguien que se encargara de ti. Sí, entonces ya fui y me dijo, mire, este es su hijo, no sé qué. Mi hijo tome, en el tiempo ya existían los celulares, las flechas, le creo que le llamaban en el tiempo. Yo tomé un número de mi celular y me llaman estos días y hablamos. Así fue literalmente, ella llamó a mi papá y mamá mamá sin saber qué me estaba afectando en el momento, ella fue y me llevó a la casa de mi papá. Me dijo, ahí se lo dejo. Fui y me dejó allá. Yo en ese momento conocí a mis tías, a mi abuelo, a toda la familia y pues todo es como que, ¿y este muchachito qué? No sé 11 qué. años después. Entonces mi papá, como no es que mi hijo y hasta ahí todavía no aparece la mamá, no sé qué. No puedo decir que él me recibió mal, me recibió bien, pero tampoco fue un papá. Yo duré 1 año y medio viviendo en esa casa y en ese momento las personas que me protegieron fue mi abuelo. Tu abuelo, o sea, Mi de abuelo. nuevo, tu abuelo paterno ahora. Mi abuelo estaba ahí, mi abuelo era el que me daba para las 11. Mi papá sí, no puedo decir que él daba para alimentación y todo, pero estaba una tía que se llama Sonia, siempre estuvo ahí. Ella siempre me dijo que vámonos para el colegio, que venga lo llevo, que no sé qué, que se Tu vida cambió de nuevo en ahí. ese momento. Fue un momento estable en ese momento. ¿Por qué? Porque mi abuelo siempre fue esa persona que me protegió y era el abuelo que decía el fin de semana les traje esta chocolatina, les traje esto, mire, vamos a hacer asado con la familia, no sé qué. Mis tías siempre estuvieron ahí, pero pues la que estuvo más presente fue mi tía Sonia, que mi hijo va al colegio, que ya almorzó, que no sé qué, mi tía Margarita era la que nos hacía el almuerzo, para que fue una convivencia muy bien, que vamos a comprar ropa, incluso me hicieron, yo no soy religioso, pero ellos me obligaron a mí a hacer
la primera comunión y la que me preparó fue una esposa de uno de mis tíos y mi tía Sonia hizo el banquete, se hicieron en la casa, dio plata a mi abuelo, dio plata a mi papá, mi mamá ni siquiera nunca se enteró que yo he hecho la primera comunión porque yo no quisiera en ese momento. Para que fue un momento, yo incluso tengo una foto con mi abuelo y mi papá ese día. Creo que es la única foto que yo tengo con ellos dos. Y fue un momento muy bien. Hasta que mi mamá volvió a aparecer. En ese momento fui y me sacó de la casa de mi papá que me iba a llevar. Que me iba a llevar que para la casa, que no sé qué, bla, bla, bla. Yo le dije a mi mamá, a mi tío, me acuerdo de mi tía, que yo no me quería ir, que yo estaba bien. Yo estaba estudiando, estaba haciendo un colegio, que estaba bien, que no sé. Yo estaba haciendo un colegio privado que papá me puso, que digo, me puso en un colegio bueno. Dijo, yo no quiero un colegio público. Yo me puse en un colegio por allá privado, campestre, llegando hacia, bajando Barandillas. Y yo, bueno, entonces yo me sentía bien. Mi papá nunca fue en ese momento agresivo, nada, nada. Mi papá dijo, pues si se lo quiere llevar, pues lléveselo, porque eso era evitar problemas con ella. Mi mamá me sacó de la casa de mi papá y me llevó. Yo tenía literalmente, ya me acuerdo muy bien, 12 años. Cuando me llevó otra vez para donde Y ella otra vivía. vez cambió tu vida. Cambió mi vida totalmente en ese momento. ¿Ella seguía con el esposo? Se había separado en ese momento. Tenía otro nuevo marido. Un señor, no me acuerdo muy bien el nombre de él, pero muy, muy bien, muy educado, nunca se metió con otros. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama Bolívar 83. Vivíamos en la última cuadra. Pero yo no me sentía a gusto viviendo otra vez con mi mamá y con todo lo que ha pasado. Yo empecé a comentarme rebelde. Mi mamá me acuerdo tanto que una vez me dio una golpiza, tanto que ella me puso el pie de ella acá en el cuello y me daba con un palo. Yo en ese momento me escapé de mi casa. Me fui de mi casa, busqué refugio en un amigo que vivía ahí en el barrio. Duré perdido como 2 días. Punto que mi mamá puso un denuncio porque yo estaba desaparecido. Cuando yo me enteré, pues yo la llamé. Me acuerdo tanto que la llamé en el parque de los comuneros. La llamé y le dije, estoy acá. Mi mamá bajó, empezó a hablar conmigo. Y ella lo primero que hizo fue llevar un palo. Me dio un palazo en pleno parque. Yo no sé por qué en ese momento llegó mi abuela. No sé qué había hablado ya con mi abuela, o sea, la mamá de ella. Yo cuando vi a mi abuela, yo dije, mi abuela que saca, nunca ha sido una buena persona. Mi abuela siempre ha sido una mala persona. Siempre ha sido una mala mamá, una mala abuela. O sea, nunca ha sido una buena persona. Y yo cuando la vi acá, dije, señora, ¿qué hace acá? Y mamá dijo, necesitamos que hablemos de qué es lo que pasa con usted, mamá. Pues me encontré a mi mamá y pues le dije quién era, que iba a hablar con usted, no sé qué. Yo en ese momento, no sé por qué, creí que lo que yo iba a hablar, mi abuela me iba a proteger. De pronto era porque yo pensaba que mis abuelos habían hecho lo mismo. Le dije, mamá, es que usted tiene la culpa de yo ser así. O sea, si yo soy así, le decía, si soy afeminada, porque mi mamá creo que nunca ha aceptado que yo sea gay. Ella nunca te... Entonces, le digo, es que cuando yo tenía 7, 6 años, tal persona abusó de mí. Cuando yo le dije en ese momento a mi mamá, y yo pensé que mi mamá iba a reaccionar. ¿Qué pasó, mi hijo? Mi mamá me pega otra vez y dice, no diga mentiras para justificar lo que usted está haciendo. Y me subió a la casa y me dio una leñera. Peor, fue mi rabia en ese momento en decir, yo no puedo más. Fueron contaste peleas, contaste agresiones. Siempre hubo un tema de agresión en todo momento. Yo nunca escuché a mi mamá decir, mi hijo, te amo, hijo, ¿cómo vas? No. Entonces, pasó un tiempo, ella se separó de ese señor, volvió otra vez con el papá de mis hermanos. Con el que te golpeaba. Sí. Nos fuimos a ir a una vereda que se llama San Isidro, Vía Pacho. Ella empezó a golpearla otra vez y todo eso. Mi mamá le dio por irse a vivir a un pueblo que se llama Capitanejo, Santander. Y ella me dejó con mi papá. De nuevo con tu papá. No, con mi papá de crianza. De crianza. Y mi hermano Sebastián. Ellos vivían en San Juanito. Cuando yo llegué a vivir allá otra vez, fue un choque también, porque en esa casa vivían todos mis tíos de crianza, mis sobrinos y mis primos y todo eso. Y había una tía que me decía, yo les digo tíos porque fueron los que me criaron siempre. Y me decía, ¿qué hace este chino acá? Si no es hijo de él, es un bastardo, no sé qué. Ella me insultaba en todo momento. Entonces yo le decía, pero yo
yo no tengo la culpa, o sea, yo ¿qué puedo hacer? Y ahí pienso yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago con esto? Pues yo me fui, llamé a mi mamá, le dije, dígame dónde tengo que ir porque yo no me voy a quedar acá. Yo me fui hasta Bogotá, teniendo más o menos casi 14 años. Cogí un bus y me fui hasta Capitanejo Santander. Le pedí para prestaba un tío. Me acuerdo tanto que él me prestó 60.000 pesos de tiempo. Y llegué a un pueblo que yo ni conocía. Llegué allá buscando la protección de mi mamá, pensando que pronto las cosas iban a cambiar, pensando que de pronto todo lo que ella vivía con el papá de mis hermanos, ella se desahogaba conmigo o con ellos. Y no, o sea, también era una situación muy pesada, una zona donde mi mamá estaba era una zona muy pesada de guerrilla. O sea, yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Me enfermé, duré un mes literalmente ahí. Mi mamá se volvió otra vez para Zipaquirá porque tampoco le están dando las cosas ahí. ¿Y tu papá? Mi papá, ¿no? Mi papá era una persona, siempre ha sido una persona como... ¿Mm? Nos vimos a ir a un barrio que se llama La Concepción. Estuvimos ahí un tiempo viviendo. Volvió con el papá de mis hermanos, pero ya como que un poco más tranquilo. No se metía conmigo, nada. O sea. Y sí, tenían sus discusiones, pelean y todo eso. Ya una vez que él tuvo una pelea con mi mamá muy fuerte, pero él esperó a que nosotros nos fuéramos de la casa a estudiar. Y él cogió un machete y casi le baja los dedos a mi mamá. Mi mamá le quedaron los deditos colgando. Ella se fue, mi mamá no puede cerrar estos dedos, creo que es esta mano. Puede cerrar los dedos porque le cortó los nervios y todos se los pudieron salvar, pero ya no puede cerrar. Él se desapareció. Desde ahí mi mamá tomó una decisión, no más. No voy a ver más. Yo creo que verse a mi mamá con sus dedos colgando, creo que fue Lo que le hizo abrir los ojos. Los ojos, que yo digo que no debería haber sido así porque tuvo siempre una violencia, pero pues... en esa época yo tenía una poca comunicación con mi papá biológico, pero sí me hablaba mucho con la mujer de mi papá, con Esperanza, una persona muy linda para aquí, una persona muy querida. Yo bajaba de vez en cuando, empecé a tener más comunicación con ella y ella sabía que me gustaba comer espaguetis, siempre me hacía espaguetis. Yo teniendo 14 años más o menos, ella me preparaba espaguetis y se sentaba a tomar aguardiente conmigo y a hablar de la vida. Nos sentábamos a hablar aguardiente y ella siempre usted va a ser mi hijo, no sé qué. Fue la primera persona que yo abiertamente le dije que yo era gay. ¿Con ella sí sentiste amor? Sí. Hasta el punto que yo digo que la muerte de ella fue algo muy chocante para mí. ¿Te dio muy duro? Yo a Esperanza la traté como 2 años. Una persona muy bonita conmigo. Mi papá siempre ha sido una persona muy perra, muy de tener mujeres aquí, muy para allá, no sé qué. Se metió con una mujer. Esa mujer, tengo entendido que Esperanza se enteró que él tenía una relación con ella, hubieron discusiones, no sé qué. Ella también tuvo que, sé que vivían a casa. Se fue, no sé qué, bla, bla. Ella muy corta ni perezosa llegó un 6 de diciembre, me acuerdo tanto. Yo tenía como 15 años, 14, no me acuerdo muy bien la fecha. Sí me acuerdo la fecha que pasó eso. Si no estoy mal, fue un 6 o un 8 de diciembre. Y mi corta ni perezosa llegó a la casa, tuvieron un problema y la mató en la casa. Tengo entendido que le dio una puñalada. ¿Tú quién? La mujer que tenía ¿Qué mi papá. tenía tu papá en ese momento? La amante, yo que sí, a Esperanza. A la mujer que tuvo siempre mi papá. Mi papá nunca tuvo hijos con ella. Mi papá tuvo los hijos, los tuvo fuera de su hogar. Del hogar. Que eso yo digo, fue algo muy chocante para una mujer que se aguantó muchas cosas también de mi papá. Yo estaba en ese tiempo celebrando, sí, era un 7 de diciembre, estaba celebrando el 8, creo que estaba hablando con mis amigos por allá en una finca, teniendo yo 14 años. Mi mamá, llame hasta que le conté. Le dije, mamá, ¿qué pasó, hijo? Y ya era así, me dijo, vamos llevando a la casa de su papá, que a su madre hasta la mataron o se murió. Yo quedé choqueado, yo me vine en un bus, ya era muy noche, al otro día llegué, me arreglé, bajé a la funeraria ya como a las 10, ya no estaba, a las 10, 11 de la mañana, llegué a la iglesia. Y único que le pregunté tanto a una tía que me llama Margarita, le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, no voy a decir el nombre, esta persona la mató. Cuando tú le cuentas a ella que eres gay, ¿qué te dice ella? Ella lo único que me respondió, me dijo, yo lo comprendo. Yo he tenido situaciones similares con otras personas. Y usted para mí es un hijo, yo lo voy a aceptar como sea.
yo me sentí protegido por ella. Por eso yo digo que el amor que yo le cogí a ella en ese momento fue muy importante. Pues fue la primera persona con quien abriste tu corazón y además te aceptó tal como eres. Entonces, cuando ella muere y vamos como al traslado de todo ese tema del entierro, yo no sabía que ella tenía una hija mayor, mucho mayor que yo. Y llegó ese día y la muchacha me agarró y me abrazó y me dijo, no llores tanto, yo sé que mi mamá te quería mucho. Y yo me acerqué a mi papá y le dije, no llore porque todo esto que está pasando es por su culpa, por nadie más, por su culpa. Pasó eso las 9 noches, en una de esas 9 noches, yo llego a la casa de mis tíos y veo 2 niños. Una niña en el momento de 2 años y el niño tenía 9 meses. De tu papá. Cateando por la casa. Yo y ellos, ¿quiénes son sus hermanos? Eran hijos de la muchacha con la que había pasado el problema. Okay. Y los estaba criando mi madrastra. ¿Tu madrastra los estaba cuidando? Entonces era una mujer llena de amor. Yo me quedé pensando y dije, ¿y ahora quién va a criar a estos niños? A estos niños. Yo siempre pensando como un adulto, mis tías hablaron conmigo y me dijeron, véngase a vivir acá y usted nos ayuda con los niños. Yo en el colegio me pasé a estudiar de noche para yo estar en el día con ellos cuando llegaran mis tías y así en la noche, en la tarde con los niños y yo poder estudiar. Me fui a vivir. ¿Te hiciste cargo de tus hermanos? Mi papá plata sí siempre daba, que para la comida, que para todo eso, pero yo creo que fue un año viviendo con él que yo solamente lo vi como 2 veces. Siempre. Llegaba de viajar porque siempre fue mulero. Y se acostaba a dormir y ya, pero... yo creo que mi papá ya se había dado cuenta que yo era gay. Y empezaban a haber choques terribles porque pues obviamente yo ya tenía 15 años, ya pensaba y como que tener a alguien, como en el momento como que, ay, vamos a molestar con no sé quién. Él se dio cuenta y él empezó a hacerme la vida de cuadritos. Yo que se empezó a dar cuenta y me voy a hacer la vida de cuadritos hasta el punto que yo dije, me voy. Yo tenía 15 años. Hablé con mis tías, mi papá me fue a pegar una vez, yo estaba reunido con una prima y el esposo, en el primer piso estábamos tomando cerveza, yo quizás estaba tomando cerveza, 40 con ellos, hubo un tema que no me acuerdo muy bien y mi papá como que se choqueó, mi papá se levantó a pegarme y se metió a mi primo. Yo no le va a pegar, ¿por qué le va a pegar a Oma? Entonces yo dije, no me aguanto esto porque ya tuve que pasar por esto y no me aguantar de mi papá biológico que venga otro a sentarme la mano porque quiere. Entonces yo me fui a la casa, me fui a vivir con mi mamá otra vez. Mi mamá ya estaba separada de Ricardo, había conocido un nuevo marido que se llamaba en el tiempo Libardo, un señor muy educado, un señor que nos ayudó muchísimo a todos. Yo empecé a trabajar desde mis 15 años. Mi primer trabajo fue en un restaurante lavando vasos. Iba los fines de semana y yo miraba desde el mesón de la barra del restaurante lo que hacían las señoras en la cocina. Yo dije, yo quiero hacer eso. Me acuerdo tanto que en ese tiempo la señora Argenis me dijo, Omar, no vino la cocinera, ¿qué hacemos? Yo le dije, yo me meto a la cocina. Y entre los dos hicimos ese día el ejecutivo, me acuerdo tanto. Y dije, esto es lo mío, o sea, a mí me encanta, yo dije, esto me gusta cocinar. Empecé a trabajar con ella siendo menor de edad. Creo porque mi mentora en ese momento para aprender las cosas en el tiempo más normalitas que habían. Y empecé a trabajar y a ganar plata. Dije, yo no me voy a dejar humillar más de nadie. Ya ha pasado un transcurso más de un año, bien, o sea, yo trabajaba estudiante, yo no estaba en mi casa, entonces no tenía ningún problema. Ya estaba saliendo como a tomar mis cervezas con mis amigos, siendo menor de edad, pero pues algo tranquilo. Ayudaba a mi mamá, que ayudaba a pagar este servicio, que necesitaba esto. El señor siempre fue una persona muy educada con nosotros, no sé qué. Habían unos hermanos que estaban viviendo con el papá y unos con nosotros. Hasta el punto cuando yo cumplí 18 años. Cuando yo cumplí 18 años, yo hice una fiesta en el restaurante. Y fueron todos mis amigos, que en totalmente fueron 72 personas. Yo siempre he sido muy de tener mucha gente alrededor. Y yo nunca había ido a una discoteca. Se acabó ese día la fiesta, al otro día van mis amigos, vamos a discotequear. En ese tiempo existía una discoteca que se llamaba La Farra. Estaban haciendo un evento de la comunidad gay. Yo nunca había ido a un evento de eso. Fui a ese evento y en ese evento pues yo estaba bailando con unas amigas y un amigo, un muchacho me sacó a bailar
salí a bailar y yo me besé al muchacho. Había una amiga de mi mamá ahí. Y esa persona llamó a mi mamá o fue a la casa, yo no sé cómo fue el cuento, pero lo tal es que cuando yo salí de la discoteca, en ese tiempo cerraban las discotecas a las 3, casi 4 de la mañana. Estaba tu mamá ahí afuera. Llegué a la casa y mi mamá estaba sentada en la sala con mis hermanos y mi padrastro. Yo me empecé y dije, algo pasó. Yo, ¿qué pasó, mamá? Dijo, necesito hablar con usted. Y mamá no tuvo como tacto para decir las cosas, neutro, dijo, ¿yo qué pasó? Dijo, ¿es cierto que usted es marica? Cuando ella me dijo en ese momento, yo antes me cruzaban dos cosas en la cara. Si le digo no, voy a seguir oculto en toda mi vida en este tema. Si le digo sí, no sé cómo ella reacciona. Yo le decía, mamá, mi mamá me empieza a dar cachetadas. Entonces yo ahí en el momento saqué todo. Le decía, pues usted por qué a mí entra a reprocharme porque soy yo que usted ha tenido la culpa de todo lo que yo he tenido que pasar por la vida. Usted ha tenido la culpa y yo no sé si sea así por la crianza que yo he tenido. Porque yo no era muy ignorante en ese tema. Yo le decía, todo esto me está pasando por su culpa. Mi mamá me sacó a las 5:30 de la mañana a la casa, como 5:30 de la mañana. Yo tenía el restaurante donde trabajaba, llorando, hablando con la señora Argenis. Mi refugio fue esa señora en ese momento. Tomé la decisión de irme. Fíjate, ya solo a vivir. Duré como 6 meses viviendo ahí, mamá, nada a mí. Nada, yo no sabía nada de ella. Nada. Yo lo único que acuerdo es que cuando yo salí de la casa, yo le dije, mamá, ojalá usted nunca vaya a necesitar de mí. Y me fui de la casa. Cuando a los 6 meses, 7 meses, yo ya no trabajaba, sino resulté en la parrilla santanderiana. Mi mamá, o sea, no, perdón, yo estaba ahí en casa, no, me buscaron mis hermanos que mi mamá estaba enferma, no sé qué. Fui y hablé con mi mamá, como que, ¿cómo está? No sé qué, yo tratando de llevar las cosas bien. Estaba pasando por una situación de no tener un trabajo estable, sino por días. Mi mamá dijo, venga, voy y lo llevo a buscar trabajo a otro lado. Y ella me llevó a la parrilla santanderiana. Y allá vine a parar al restaurante. Yo me acuerdo tanto que ella se puso feliz porque yo entré a trabajar a ese restaurante. Que incluso las jefes que son, en el tiempo era doña Mireya y doña Daisy, siempre me han recalcado eso. Yo nunca he visto una mamá tan feliz cuando entró usted a trabajar acá. Empecé a trabajar ahí. Ya me han puesto una prueba de 1 mes para meterme por nómina. No, duré 8 días y me metieron por nómina. Empezamos a trabajar. Empecé yo a ganar dinero y a tener una vida inestable. ¿En qué sentido inestable? De alcohol y fiestas. ¿A tener poder, podríamos decirlo? Sí. Era alcohol y fiestas para aquí, para allá. Yo iba a rumbear a Bogotá, no sé qué. Una fiesta en Bogotá, ya existía en el WhatsApp en ese tiempo. Un amigo me tomó una foto besándome con otro chico y lo publicó en Facebook. Yo tenía en ese tiempo en Facebook a mi mamá y él me etiquetó. Cuando llegué a la casa, mi mamá me volvió a golpear. Y que eran esas cosas, que esas vainas, no sé qué. Yo dije, ya no más, me voy. No voy a aguantar eso porque ya no soy un niño. Yo decía, nunca recibo un amor por parte de mi mamá, nunca recibo un amor por parte de mi papá, porque yo tengo que aguantarme esto. Tuve que ser adulto desde muy niño. Yo ni siquiera había terminado mis estudios. Yo llegué a terminar mis estudios hace como 4 o 5 años, antes de que empezara la pandemia. Okay. Porque mi mamá nunca me tuvo en un colegio estable, nunca. Yo pasaba de un colegio a otro cada 6 meses. Y yo le decía, mamá, déjeme estudiar. Yo quiero ser ¿Ella te sacaba de los colegios? Porque le iba a ponerse a vivir, no sé, a Coga, le iba a ponerse a vivir a Pacho. ¿Tus hermanos también vivieron eso? Esa situación, sí, todos. Todo ese tema de cambio, así, todo eso. Y también de golpes. Porque no puede decir que ella los golpeaba a todos. O sea, los golpeaba, pero siempre yo dije, ¿por qué me pasaba esto a mí más con el papá de mis hermanos? Él también los llegó a golpear, pero pues era una situación más pesada conmigo. Y decidí irme y fue un descontrol total para mí. Alcohol, fiestas, llegué a consumir droga. ¿Fue peor cuando te saliste de la casa de tu mamá? Digo que en el tema de responsabilidades, sí. Pero en el tema de convivencia me sentía más tranquilo. No escuchaba esa bulla de gritos, golpiza, de tratar mal, de mis hermanos también. ¿Tus hermanos también te trataban mal? Mis hermanos llegaron a decirme que yo era un bastardo porque era hijo del papá de ellos. Entonces,
Yo me fui, dije no más. Y me retiré de la parrilla, volví a Casanova. Casanova estuve un tiempo, como 2 años y medio trabajando bien. O sea, era eventos, trabajo aquí, pero yo era mucha fiesta, yo salía mucho a fiesta. Conocí a una persona en esa temporada. Tenía 21 años. Muchacho muy, muy lindo.